Gracias por seguir con nosotros. Jueves del comentario de Javier Pineda de Punto por Punto. Bienvenido. Gusto en saludarte, Mary. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Oye, pues, ¿recuerdas de qué platicamos hace una semana, el último día de diciembre del año pasado? ¿Cómo estaría la situación principalmente para todos los municipios, ¿no? Así ¿Cómo es. pintaría en materia económica, en materia de seguridad, todas las expectativas que teníamos para este 2016? Así es, y pues lamentablemente empezamos el año con el pie izquierdo en el estado de Morelos hablando de temas de inseguridad, por estos lamentables hechos de Temisco del sábado pasado, nos volvimos a convertir nuevamente Morelos en atención de los medios nacionales, internacionales, de todo el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en todos los puntos del orbe se habló y se sigue hablando del estado de Morelos, particularmente del municipio de Temisco, por este hecho y por además las repercusiones políticas y públicas que ha tenido después de este acontecimiento el decreto del gobernador de imponer el mando único en 15 municipios. Ha habido muchas repercusiones, ha habido muchas palabras de aquí para allá, los mensajes se han ido distorsionando, ha habido mucho ruido en el proceso de comunicación, pleitos que nunca debieron haberse dado de manera mediática, creo que debieron haberse atendido de manera personal y nunca de manera mediática. Parece que estábamos escuchando no a dos personajes de la más alta esfera de la política, sino parece que estábamos viendo una película de pelea callejera, pelea de cantina, ¿no? Lamentablemente esto hay que puntualizarlo porque no hubo en el momento cordura ni madurez política ni prudencia de ninguna parte para poder dirimir estas diferencias naturales, yo debo decir que naturales, pero manejarlas en el plano interno y no exponerlas. En este proceso de comunicación con tantas mentiras y tantas verdades a medias, repito, ha habido mucho ruido y no quiero venir a contribuir a ser parte de este mismo ruido, hablando de lo que se dijo, de lo que pasó, de lo que se sigue hablando. Me gustaría más bien hablar sobre esta polémica y esta discusión que se abre después de lo ocurrido el sábado pasado a nivel nacional. Se abre ahora esta discusión sobre si es necesario activar esa iniciativa que el 1 de diciembre del año 2014 el presidente de la República envió al Congreso de la Unión para una iniciativa de reforma a la Constitución para establecer 32 policías únicas en cada una de las entidades federativas. Creo que esa es la discusión, hay que ir hacia adelante, ver, analizar si el modelo de mando único funciona, si ha funcionado en Morelos, si ha funcionado en otras entidades, cómo han funcionado otros estados en donde no hay mando único, revisar por qué sí, por qué no están funcionando las cosas aquí y por qué en otras entidades de la República, y no solamente una discusión como hoy llamaba Jesús Zambrano, de retomar esta iniciativa y una discusión entre las dos cámaras. Me parece que este análisis sobre si este debe ser el modelo que rija en el país para ponerle un alto, para cerrarle el paso a la delincuencia, no debe ser solamente entre legisladores, entre la clase política. Me parece que deben de participar aquí expertos en seguridad, y no solamente del país, sino incluso internacionales. Hay que ver cómo funcionan en otros países, cómo está funcionando, por ejemplo, en Colombia o en otros países de América Latina, de tal manera que habría que escoger el mejor esquema que funcione, claro, para finalmente poner un alto, porque la creciente de violencia en el país no ha disminuido, al contrario, me parece que se ha recrudecido, y así lo muestran los datos del CISEN, de tal manera que, bueno, es necesario entrar a esta discusión responsable, de todos, no solamente, repito, de los diputados y de los senadores, sino también de expertos en materia de seguridad.
y que aquellos que están encargados de las decisiones, ya sea a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, tengan una mente abierta, ¿no? Al momento de escuchar algunas críticas, porque bueno, bien decían, este modelo policial no se puede tachar de bueno o de malo, pero tanto las personas que no están 100% a favor de él tienen que ver las cosas positivas que quizá tiene para ofrecer, y tanto las personas que están 100% de acuerdo en que el modelo policial funciona, pues también deberían de estar conscientes de en qué se está fallando y por qué se sigue viendo inseguridad en varios municipios. Y bueno, decían, esto que sucedió en el municipio de Temisco se da entre los cambios de un presidente municipal y la otra alcaldesa, y que bueno, este era como un punto que aparentemente desde antes de que se tomara protesta, decían las mismas autoridades, podía ser vulnerable, o donde pues la delincuencia podía tomar como camino en estas transiciones, ¿no? Sin embargo, pues el modelo policial del mando único continuaba operando en el estado de Morelos. Sí, ha venido funcionando desde febrero del año 2013, es decir, en Cuernavaca estuvo 3 días, el primero, el 2 y el 3, que el presidente municipal asumió el gobierno, y regresó nuevamente al mando único, es decir, la delincuencia que había todo el año pasado, y estaba cuando estaba operando el mando único. Entonces habría que revisar en Morelos, en el país, en otros estados, si este modelo es el mejor. A mí de entrada me parece que es buena la intención de que primero que se profesionalicen los policías, que se capaciten, que tengan mejores condiciones de vida, que tengan mejores sueldos, que tengan seguros de vida para ellos, para sus familias. Pero además de la profesionalización, también que se vean otras cosas, otras aristas. ¿Por qué diría yo? Digo, de entrada me parece bien el modelo, la intención en cuanto hay que, en los 3 órdenes de gobierno, hacer un frente común, un solo mando, unificar a las policías, me parece de entrada una buena intención. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucedió para analizar el caso Morelos nada más, sin entrar a otros estados? ¿Qué pasó? Pues que de entrada me parece que algunos elementos policíacos no entendieron la mística del modelo, que era además servir. El policía está para servir, para cuidar, y muchos, no digo que todos, no quiero generalizar, porque hay buenos policías, pero muchos se dedicaron, no sé si por instrucciones, vayan y detengan a mucha gente para que le veamos el porcentaje, el índice de que estamos trabajando y estamos dando resultado, y ahí están documentados, no lo digo yo, lo dicen las quejas que hubo en su momento en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hubo muchas violaciones a los derechos humanos, gente que salía de trabajar y con su mochila, pues dirigiéndose a su casa en la bicicleta o caminando, pues eran detenidos por la policía, eran trasquilados, les bajaban, permíteme usar este término coloquial, pues les bajaban el celular, la cartera con los 50 pesos que traían. Mucha gente que se ha quejado, que no acude a los derechos humanos, que no acude a la Fiscalía a presentar una denuncia, que no acude a la Comisión Estatal de Seguridad Pública a denunciar al policía, porque sabe además que ni le van a hacer caso. Hay mucha gente, ahí están documentados, mucha gente que te encuentras en la calle y que te habla del modelo policíaco, ¿por qué no lo quiere? Por esos, precisamente esos abusos que se cometieron en su momento, y que, repito, no creo que hayan sido de manera generalizada, pero por culpa de unos se están pagando todos. Otro problema que me parece a mí que hubo para la aceptación del modelo es, en el caso de los presidentes municipales, se les quitó el 5% de sus participaciones, recursos que eran de los ayuntamientos, y lo que decía el presidente municipal de Tlaquiltenango con toda razón, el mando único está bajo el mando del jefe de la Policía Estatal. Pero las responsabilidades administrativas, si hay que pagar despidos, laudos, etcétera, están bajo la responsabilidad de la institución administrativa del ayuntamiento. Entonces eso es lo que se tiene que revisar en esa discusión que se tiene que abrir a la voz de ya, porque no hay tiempo. 2016 habrá 13 elecciones para gobernadores en 3 estados de la República. 2017 es la antesala del proceso presidencial del 2018, y si no se estudia, si no se analiza pronto, pues se va a quedar otra vez ahí esta iniciativa sin poder confirmar o a nivel nacional un modelo de mando único.
Hay varios estados de la República que ya lo tienen. En algunos, o en muchos de ellos ha habido resistencias como la que hubo aquí de Cuauhtémoc con el gobernador. Ha habido discusiones en Michoacán, en Querétaro, en Oaxaca, por la implementación del mando único entre presidentes municipales y gobernadores, pero ninguno había llegado a esos niveles que se llegó en el estado de Morelos. En otros estados, desde luego habría que analizar el contexto. Hay estados donde no funciona la policía de mando único, están las policías municipales, no hay inseguridad, Baja California Sur, Aguascalientes, Mérida, por ejemplo, Yucatán, algunas entidades donde las policías municipales están funcionando. Entonces, bueno, habría que revisar todas las aristas. Así es, definitivamente de manera madura, analizar bien si está funcionando esta estrategia y no únicamente, bueno, porque sea una decisión que se tomó por parte del gobierno estatal, decir que es 100% positiva, ¿no? Sí, por supuesto que reconocemos que debe tener cosas buenas, pero también reconocer las cosas que a lo mejor no están funcionando al 100% y en las que se podría trabajar, esos puntos de ataque que podrían estar fallando. Claro, en el plano social, lo que te decía yo, el rechazo de la gente por las violaciones, también está, también la gente no percibe que el mando único esté funcionando para hacer detenciones importantes de grupos delincuenciales. Lo que vemos casi a diario y lo vemos en los comunicados de prensa es que detuvieron a 2 muchachitos que se metieron a robar cervezas al Oxxo, o que los que robaron en la gasolinera de la esquina, o al cuate que llevaba ahí un envoltorio de mota. Esos son las grandes detenciones. Digo, sí ha habido algunas, carros robados, pero no son las grandes detenciones que como sociedad estaríamos esperando, tener como expectativa de este mando único. Por eso es que hay esa reticencia, pues, esta no credibilidad. Eso es por la parte social. Y por la parte política, y aquí vuelvo a hablar documentado, no hablo ni con filias ni con fobias, hablo con datos, hay encuestas. Bueno, este modelo implementado por esta administración, quizá ese sea el problema, que emana de una administración que no es bien recibida, bien aceptada. Tiene un bajo nivel de aceptación, de evaluación entre los ciudadanos. Y ahí están las evaluaciones, las encuestas que han hecho Parametría, que ha hecho Covarrubias, que ha hecho Mitofsky sobre la evaluación de los gobernadores, de los gobiernos estatales, y probablemente ese sea un factor por el que la gente no lo ha recibido bien. Si hubiese sido en otro momento, en otra circunstancia, quizá la gente, y además con otro tono y con otra forma, quizá la gente lo hubiera dicho. Pero independientemente de lo que opine la gente, si es necesario, bueno, se tiene que imponer. Sí, es el modo del pedir estelar, es como dice. Así es también, definitivamente. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te esperamos la próxima semana. Gracias, muy amable, Meritzi. Buenas noches a usted. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información.